Bien, pues bienvenidos nuevamente. Estamos ahora para la segunda participación de este taller de discusión sobre filosofía de la neurociencia. Continuamos con la segunda lectura, que es A Modern History Theory of Functions, de Gottfried Smith, que estará dirigida por el doctor Alejandro Vázquez del Mercado, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Padrón de Tutores del Posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM y profesor asociado del 5 de la UAM, coordinador del Seminario de Diversidad Cognitiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de artículos en el Open Science Southwest Philosophical Studies y coautor en News Thoughts Journal of Indian Council of Philosophical Research, así como compilador del libro de Kierkegaard y la filosofía analítica del 2016. Bueno, pues adelante, doctor. Muchísimas gracias. Déjenme compartir mi presentación. ¿Pueden verla? Ahí se ve muy bien, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a discutir este texto de, de Peter Gottfried Smith. Quizá quienes trabajan más cerca de la filosofía y la biología lo ubiquen. También recientemente ha hecho unos libros filosóficos, pero también hechos como para público general, sin perder el rigor, digamos, y que son sumamente interesantes. Tiene uno sobre los pulpos y otro en general sobre la evolución animal, que se llama Metazoa, entonces son muy interesantes. Entonces, pues nada más para contextualizar un poco, porque hay pues todo un área de discusión en la filosofía, que son las teorías de funciones. Y entonces la idea es, pues, distinguir lo que es una función de una mera disposición. Entonces, por ejemplo, pues alguien podría yo decir que mis dedos tienen la función de prensar cosas, pero pues, también pueden sostener un anillo o también pueden jugar videojuegos, pero tal vez alguien diría, bueno, esas no son funciones, son disposiciones, son cosas que pueden hacer los dedos, pero no necesariamente son sus funciones. Entonces la idea es que las funciones pues van a ser un subconjunto de las disposiciones. Van a ser disposiciones, pero no todas las disposiciones van a ser funciones. Y esto surge un poco por la idea de que la biología y otras disciplinas pues están llenas de un lenguaje teleológico. Por ejemplo, podríamos encontrar la afirmación de que las alas de las moscas son para volar. Y esto viene desde antes de la teoría evolutiva, pues porque había una visión del mundo pues muy influida por Aristóteles, donde había lugares naturales, tendencias naturales, y esto es lo que motivó este lenguaje teleológico. Entonces, después de que se introduce la teoría evolutiva, pues las explicaciones ya no son genuinamente teleológicas, son mecánicas, pero pareciera que para seguir haciendo biología es muy útil hablar de teleología, decir para qué son las cosas, cuál es su función. Entonces, un poco la idea, pues, es mostrar que estos usos de términos aparentemente teleológicos como función, pues se pueden regimentar y hacer compatibles con una visión moderna, digamos, ¿no? También nos sirven las teorías de funciones para aclarar distintos usos del término función o usos en distintos contextos. Por ejemplo, hay funciones de artefactos. Yo puedo decir que las tijeras son para cortar. Se habla de funciones en biología. Se puede hablar de funciones por ejemplo, en geología. Hay quien podría decir, bueno, pues el manto freático tiene la función de filtrar tal o cual cosa. Y entonces parece que son diversos y uno podría preguntarse si hay una noción unificada de función, si hay dos, tres o cuatro, etcétera. Usualmente, quienes trabajan sobre filosofía de la biología, pues suelen decir que su interés es clarificar el uso de función en un contexto de biología y
y permanecen en principio neutros sobre si ese mismo uso puede servir para funciones artefactuales o no. Hay algunas personas que creen que una sola noción de función puede hacer todo este papel, pero hay quien o no se compromete o de hecho piensa que son distintos usos. Otra propósito, pues podría ser analizar el término ordinario de función. Y esto, pues recordando que la filosofía mucho de lo que hace es analizar nociones centrales como causa, explicación, etcétera. Entonces parecería que función es una noción importante, no solamente en biología, pues también en ciencias sociales, por ejemplo. Eh, Emil Durkheim sería un ejemplo de un sociólogo que apela continuamente a la noción de función. O, por ejemplo, Mariana, que es antropóloga, pues también no me dejará mentir. Bueno, si me equivoco me corregirá, pero también en antropología muchas veces se habla de la función de un ritual, etcétera. Entonces, eso puede ser importante y se conecta con lo otro que decía, que es dar cuenta de cómo se usa el término en la práctica científica y, si es posible, pues mejorar eh, el uso del término. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Entonces, voy a dar un contexto por si alguien no ha leído sobre funciones, o no ha leído mucho. En el menú hay dos teorías principales de función. No las voy a explicar a detalle, pero voy a dar rápidamente el espíritu de cada una. Una de las teorías es la de Robert Cummings, que lo que propone es que una función es algo que surge en una explicación donde descomponemos en partes a un sistema y entonces nos interesa saber una disposición que tiene el sistema en principio, ¿no? Hay algo que está causando ese sistema. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa la disposición que tiene el corazón de bombear sangre. Eh, entonces, bueno, sí, digamos, empecemos por ahí. Entonces yo puedo descomponer al corazón en partes, en ventrículos, en tal, tal, tal. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo contribuye cada una de esas partes a esa disposición que tiene el corazón? ¿Cómo contribuye el ventrículo izquierdo para bombear sangre? Ah, pues el ventrículo izquierdo hace tal cosa. Bueno, y a su vez puedo dividir esas partes en partes. Entonces puedo decir, bueno, ¿qué partes tiene el ventrículo? Estas. Bueno, ¿cómo contribuyen eso a lo que está haciendo el ventrículo? Y entonces al hacer esa descomposición en partes, eh, pues esas contribuciones causales a una explicación analítica de cómo funciona un sistema, o sea, analítica en el sentido de que es un análisis, pues son funciones. Eh, y entonces podemos notar pues que esta explicación hace depender, digamos que permite a quien está construyendo el sistema, pues determinar cuál es la descomposición y cuáles son las funciones. Entonces, eso permitiría asignar funciones a muchas cosas, como por ejemplo los mantos freáticos. A mí me interesa ver cómo el agua se cicla. Ah, pues como esa es la capacidad que me interesa explicar, pues yo le puedo asignar, más bien no le puedo asignar. Al descomponer el sistema en partes, pues surge o se ve cuál sería la función de los mantos freáticos. Por otra parte, entonces noten que aquí no hay ninguna referencia al origen, etcétera. Y por otro tenemos las teorías de función propia, iniciadas por Ruth Millikan y continuadas por otras personas como Karen Neander, muy importantes. Y la idea de esto es que está fundamentada en dos cosas. Una es la idea de lo que es una copia, fundamentalmente, o lo que llama Millikan una familia reproductivamente establecida. eh, y por otra parte, pues al origen. Después voy a hablar un poquito más de esto, pero básicamente la idea es que algo tiene una función si pertenece a una familia de cosas que fueron copiadas y eso fue copiado porque realizaba eso. Entonces, volvamos al caso de mis dedos, pues son una familia reproductivamente establecida. eh,
de alguna manera, vía los genes que me pasaron mis padres, pues eh, mis dedos son copia pues, de otros dedos humanos y presumiblemente en parte esos dedos existen pues por sus capacidades prensiles, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos elementos, el de copia y el de origen. Y a cada una de estas teorías se le han hecho diversas críticas. Una crítica que se le ha hecho a las teorías estilo Cummings o de capacidades sistémicas es que son demasiado permisivas. Entonces, la objeción típica dice, bueno, si a lo mejor a alguien le interesa la capacidad de bombear sangre del corazón, pero ¿qué tal que a mí me interesa la capacidad del corazón de hacer cierto ruido, de latir, ¿no? Entonces, pues yo podría descomponer el corazón de otra forma y entonces diría como cada, por ejemplo, entonces a lo mejor la cavidad tal o cual tendría la función de generar eco, ¿no? Para que pueda sonar más el corazón, etcétera. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero esto pues claramente no tiene ningún interés científico, etcétera. Entonces parece que las funciones de Cummings son demasiado permisivas. Algunas respuestas que han dado comencianos como Davis es pues que en realidad esto no es tan permisivo porque lo que nos interesa es ver cuál es la organización causal jerárquica de los sistemas y si ese es nuestro interés, pues solamente ciertas capacidades nos van a dar esa organización causal jerárquica interesante. Entonces, si yo descompongo el corazón según su capacidad de hacer ruido, pues no voy a capturar muy bien cuál es la estructura ontológica causal de ese sistema. Entonces, más o menos por ahí van eh, esas respuestas. O también uno podría ser más cínico, digamos, y decir, oye, pero es que esto me permite descomponer al corazón como algo que hace latidos y eso no es interesante, pues uno podría decir, bueno, pues si no es interesante, no lo hagas, ¿no? Descomponlo de una manera que sí lo sea, ¿no? Eh, las teorías de estilo Millikan pues tienen la ventaja de que las funciones son una cuestión objetiva, pero también tienen diversos problemas. Algunos de ellos pues hacen referencia a que muchas veces no nos interesa la historia o no tenemos idea de la historia o incluso antes la gente no tenía idea de que había algo como selección natural. Y entonces, por ejemplo, Harvey cuando estudiaba el corazón, pues los primeros anatomistas pues podían asignar funciones simplemente viendo propiedades estructurales, viendo propiedades disposicionales. eh, y parecería que esto podían hacerlo independientemente de cualquier noción evolutiva, porque no existía la teoría de la evolución. Entonces parecería por este lado, pues que las funciones milicanianas pues son demasiado exigentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Alex. Ok. Ahora agrego esto. Por qué nos interesan las funciones en neurociencias? La plática no va a ser sobre esto. Bueno, no es plática, el comentario, perdón. No es sobre esto. El texto realmente es en abstracto sobre funciones biológicas. Pero me gustaría contextualizar un poco de por qué a nosotros nos interesa este tema o por qué en filosofía de las neurociencias suele interesar. Uno es, primero, pues porque hay una ambigüedad en cómo se usa el término, porque hay muchos enfoques para hacer neurociencias. Una cosa es hacer neurobiología, pero también uno puede hacer neurociencia de sistemas, por ejemplo, y hay distintos niveles o distintos grados en las que las cuestiones históricas entran ahí. Y a veces hay casos ambiguos donde no queda muy claro si la selección natural o la evolución juega un papel en las cosas que queremos explicar. Conforme la neurociencia tiende más a cuestiones puramente fisiológicas, pues, o incluso anatómicas, pues va a ser menos importante la historia evolutiva. Y mientras nos acerquemos más a cuestiones biológicas, pues a lo mejor va a ser más importante. También tenemos fenómenos particulares como la reorganización funcional, em, cuando hay neuroplasticidad y se compensan funciones. No lo puse aquí, pero pues, tenemos una gran importancia, tienen una gran importancia la ontogenia y el aprendizaje para cómo se configura eh, el cerebro, digamos.
Eh, hay diversos efectos colaterales en todas las cosas que tienen que ver con el cerebro. También están implicadas ahí normatividades muy diversas. Hay normatividades biológicas, pero también puede haber normatividades médicas cuando hablamos de disfunción. Puede haber incluso epistémicas si conectamos un poco la psicología cognitiva con la epistemología. Ya había hablado acá de los distintos niveles, pero bueno, o sea, podemos plantear el funcionamiento del cerebro a nivel neurobiológico, pero también a nivel cognitivo. Y como vamos a ver a lo largo de la semana, pues muchas veces en las neurociencias cognitivas hay como un punto medio ahí, ¿no? Que está curioso porque también lo que hace unas décadas se llamaba neurociencias cognitivas, pues básicamente era un proyecto de hacer correlaciones, determinar eh, diversas áreas corticales, y entonces decir, mira, cuando las personas hacen esto, esta es la región que se activa, pero pues realmente no había explicaciones de lo que estaba pasando a nivel cognitivo. Y ahora, en las neurociencias cognitivas que se hacen ahora, sí hay un intento al menos de generar explicaciones cognitivas, pero a un nivel más granular que la psicología. Entonces, eso también es interesante. También cuando hablamos de neurociencias, pues tenemos disposiciones bastante inusuales, como las fenomenológicas, ¿no? No son simplemente cosas que tengan que ver con el comportamiento o con lo que hace un organismo, sino pues también esta experiencia supuestamente privada que tenemos, ¿no? Luego hay dificultad en trazar barreras entre organismo y ambiente. Quienes han estudiado lo que le llaman cognición situada, ven cómo los organismos se apoyan fuertemente en ciertas regularidades del ambiente para operar. Y entonces ya viene un debate sobre si debemos hablar de cognición incrustada o embedded, le llaman, y entonces decir simplemente que la cognición constitutivamente se apoya en el ambiente, o si deberíamos hablar de cognición extendida y decir que la cognición es algo que se da en el ámbito organismo-ambiente, no necesariamente dentro del organismo. Y también tenemos dificultad para individuar rasgos, también en la biología a veces, pero, por ejemplo, en quienes modelan con sistemas dinámicos, pues muchas veces es difícil modularizar o partir en trozos estos sistemas, ¿no? Parecería que es a veces todo el cerebro o regiones muy grandes del cerebro las que están operando, y entonces pues también esto dificultaría algo así como asignar funciones. Entonces, pues este texto de alguna manera puede servir como un contexto general, un repaso sobre distintas alternativas de función, pero también podemos ver qué tanto el enfoque de Godfrey Smith pues ayuda, o podemos discutir qué tanto podría ayudar a resolver este tipo de problemas. ¿Algún comentario hasta acá? No, Alex, gracias. Ok. Entonces, ¿cuál es el proyecto o qué se propone Peter Godfrey Smith en este artículo? Primero, cubrir el sentido biológico básico del término función en su uso histórico. Godfrey Smith no... ¿Me siguen escuchando? Sí. No quiere eliminar las funciones comencianas. Él cree que hay contextos, incluso creo que usa de ejemplo algún tipo de neurociencias donde lo relevante son cosas estructurales, etcétera. Entonces dice, esas son funciones comencianas, yo no tengo problema. Pero me interesan otros contextos de función donde parece que la selección natural es lo importante. Entonces quiero yo regimentar o quiero yo dar una teoría de qué es función en esos usos. Y entonces para eso va a proveer una teoría histórica como la de Millikan, pero donde la historia reciente va a tener un papel especialmente importante. Entonces por eso le llama teoría de funciones basada en la historia moderna. Y lo que propone es principalmente usar como evidencia el uso que se le da al término función en la ciencia. No le interesa esta otra parte que les decía de rescatar el uso ordinario, etcétera. Para él,
va a ser un término técnico, científico. Entonces ahora sí voy a proveer un panorama un poquito más amplio. Permítame un minuto. Ya. Ok, entonces, ¿cómo empieza a surgir estas discusiones en el siglo XX? Pues tenemos dos ramas principales. Em, Tenemos teorías que son ahistóricas, o también le podremos llamar analíticas, aunque quizá analíticas más propiamente sean las de Ernest Nagel y Carl Hempel. Y tenemos, por otro lado, la rama que viene de Larry Wright, ¿no? Entonces, las primeras teorías que ya no, realmente ya no son vigentes, pero que fueron un primer intento, fueron las de Nagel y Hempel, positivistas lógicos. Y entonces, para ellos, la idea es que las funciones tenían un papel explicativo, pero las explicaciones eran entendidas como una relación de implicación lógica. Entonces, cada uno difiere en el detalle. Para uno, la, una disposición es una función si es una condición suficiente para que se lleve a cabo lo que se tiene que hacer, y para el otro es una condición necesaria. Entonces, esa es la diferencia, pero la idea es que se tendría que derivar lógicamente. Entonces, digamos, las alas de una mosca tienen la función de volar. Bueno, pues fijando cierto contexto o tomando ciertas condiciones de fondo, eh, tendría que suceder que la posesión de alas fuera una condición suficiente, y de ahí podríamos derivar, con muchas leyes puente, digamos, que la mosca va a volar, ¿no? O en la otra versión, que fuera una condición necesaria, que fuera imposible que la mosca volara sin tener esas alas. Em, y pues es una cosa muy problemática por muchos asuntos, eh, principalmente porque es muy difícil comprometerse a derivar todas las regularidades de leyes o nomológicas a partir de puras implicaciones lógicas. Y entonces tenemos la versión de Cummings, que es la que discutíamos. Entonces, Cummings de alguna manera pues captura algo del espíritu, porque para Cummings una función es algo que surge dentro de un análisis, pero a Cummings ya no le interesa la implicación lógica, sino simplemente está hecha en términos de contribución causal. Y en la otra rama tenemos la propuesta de Larry Wright. Es una teoría, es muy bonita porque es muy simple, aunque de ahí vienen sus problemas. Pero lo que dice Wright es, eh, algo tiene una función si el rasgo está ahí debido a que realiza esa función. Entonces, ¿por qué están ahí las alas de una mosca? Ah, pues porque esas alas tienen la función de que la mosca vuele. Si no volaran, pues no si no pudieran proveer el vuelo, pues no estarían ahí, ¿no? Digamos, esa es un poco la idea. Lo podemos aplicar también a artefactos. ¿Por qué decimos que las tijeras tienen la función de cortar? Em, pues porque si no, digamos, si no cortaran, pues no habría tijeras, ¿no? O por qué la cuchilla de la tijera, mejor dicho, tiene la función de cortar. Pues si no cortara, no estaría ahí esa cuchilla, ¿no? Está ahí justo porque corta. Em, Ahora, como les decía, pues esta simplicidad tiene muchos problemas. Un contraejemplo que ponía Burs, que viene en el texto, es, imagínense que estaba un científico conectando, o no, está alguien, un plomero, digamos, tratando de buscar una fuga de gas, y en eso se desmaya. Eh, entonces, según el análisis de Wright, pues el gas tendría la función la fuga tendría la función de que se desmayara el plomero, porque si no, si no tuviera esta disposición de hacer que se desmaye, pues ya estaría cerrada la fuga, ¿no? Pero la fuga sigue abierta justo porque se desmayó el plomero. Entonces, pues prolifera demasiado el análisis de Wright, pero, digamos, muchas personas consideraron que iba por una dirección correcta. Es un análisis etiológico, porque tiene que ver con el origen. Entonces, principalmente Millikan fue la que retomó este análisis, y entonces dijo, bueno, entonces lo que voy a hacer es, bueno, ahorita lo estoy diciendo
de un modo sumamente grosero, pero Millikan define todo, hace definiciones recursivas de familia reproductivamente establecida, de todo, de familia, de rasgo. Eh, la verdad es que los problemas que tiene la teoría de Millikan son problemas de la teoría, pero en cuanto a su formulación no es difícil encontrarle errores, ¿no? Está muy, muy bien formulada, muy bien fundamentada. Entonces les decía, pues básicamente la idea es eh, aplicar las funciones solamente para cosas que se copian, que pertenezcan a familias reproductivamente establecidas, y decir que se copiaron porque tenían tal o cual disposición. Y luego están, para evitar algunos problemas que después podremos hablar, uno están las teorías que son prospectivas, es decir, no son etiológicas, aunque están inspiradas eh, pues por Millikan, que es una teoría etiológica, pero son teorías que son evolutivas sin pensar en el origen, sino que piensan a futuro, ¿no? Son prospectivas. Eh, entonces, una posible manera de motivar teorías prospectivas sería decir, bueno, imagínate que hay una nueva mutación, surge un nuevo rasgo y de pronto un individuo pues puede estirar más el cuello y alcanza más cosas. Pero según la teoría de Millikan, pues ese cuello no tiene ninguna función. No ha pasado por ninguna historia, no ha sido copiado ni siquiera todavía, es la primera mutación, pero las teorías, en particular la teoría que proponen Bigelow y Pargeter es una teoría propensionista, entonces su teoría es un rasgo tiene una determinada función, si tendrá una propensión a ser seleccionado hacia el futuro, va a tender a... Entonces, quién sabe si el animal ficticio que les decía va a lograr pasar sus genes, a lo mejor pasa una camioneta y lo atropella antes, pero digamos en principio parecería que ese rasgo tendería a pasarse, ¿no? Parece que es un rasgo bueno, adaptativo. Hay otras teorías prospectivas que no son tan importantes como la teoría propensionista. Y luego pues tenemos enfoques que toman de las dos y son o bien unificacionistas o bien pluralistas. Eh, la manera más fácil de hacer una postura unificacionista es decir que las funciones seleccionadas en realidad son funciones estilo Cummings, pero cuando el sistema que nos interesa analizar es la selección natural o la prevalencia de un alelo en una población, etcétera. Entonces, en ese momento en que aplicamos la teoría de Cummings a eso, pues aparecen las funciones de estilo Millikan, digamos, ¿no? Esas son, no todas las propuestas unificacionistas dicen eso, pero es algo muy común, ¿no? Y algunas dicen un poco más, por ejemplo, Kitcher me parece que aceptó esta tesis, pero además dice que lo que une a todos los usos de función es la noción de diseño, incluyendo al diseño de artefactos. Entonces hace digamos, un trabajo filosófico de lo que es el diseño para que no necesite intencionalidad. Entonces para Kitcher el diseño implica una búsqueda por un espacio de posibilidades y lo que está haciendo, pues, la selección natural, digamos que hay como una especie de paisaje de adaptación es ir explorando ese paisaje con ensayo y error, aunque el mecanismo pueda ser aleatorio. Y entonces para Kitcher podría contar eso como diseño. Y por otra parte, pues hay eh, propuestas pluralistas que dicen, ¿sabes qué? Estos dos tipos de función son incompatibles. En unos contextos se requieren unos, en otros otros. También hay quien les llama pluralistas a los unificacionistas, pero digamos, estaba pensando aquí en los pluralistas que creen que hay incompatibilidad. Y pues también habría que decir que muchas personas que proponen o que han desarrollado teorías de alguno de estos dos tipos de funciones no tienen un compromiso con que no existan otras. Por ejemplo, Gottfried Smith cita Millikan o da una referencia de Millikan donde ella dice, yo no creo, no digo que no existan las funciones convencianas, ¿no? Pero este es el uso que me interesa. Eh, aunque cabría notar que Millikan extrae muchísimo de su noción que ella llama función propia y la aplica también a artefactos.
porque también los artefactos de alguna manera pasan por un proceso de selección, pasan por un proceso de copia, ¿no? A alguien se le ocurre hacer unas tijeras y otras personas empiezan a fabricar tijeras, ¿no? Entonces, eso es interesante, que para Millikan su teoría también puede atribuir funciones a los artefactos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por acá todo muy No, bien. Ok. Entonces, la idea pues va a ser revisar la teoría de la función de Millikan y hacer otra versión y después una tercera versión que va a ser la propuesta final de Godfrey Smith, ¿no? Entonces, ya más detalladamente, dice, la función de M es F, sí y solo sí. Primero, M es un miembro de la familia T, que es una familia reproductivamente establecida. Entre las propiedades copiadas entre los miembros de T se encuentra la propiedad o el conjunto de propiedades C. Puede ser un cúmulo, no tienen que tenerlas todas, pero tienen que, a lo mejor son 10 propiedades y la mayoría de los miembros de la familia tienen la mayoría de las propiedades. Y tres, una de las razones por las que existen presentemente o actualmente miembros de T como M es el hecho de que los miembros pasados de T realizaron F gracias a tener C. Es lo mismo que dijimos en términos coloquiales, pero de una manera un poco más detallada. Entonces, ¿qué problemas tiene F1 según Godfrey Smith? Bueno, hay algunos casos donde parece, si se puede hablar de una función negativa, em, y en principio no habría por qué excluir esto, pues tenemos el caso del ADN basura. Entonces, el ADN basura no realiza ninguna aportación, pero tampoco produce efectos negativos. Entonces, en parte, pues sigue existiendo ahí porque no produce efectos. Si produjera distorsiones, etcétera, pues se iría eliminando, habría presiones selectivas. Entonces, esto tendría la consecuencia de que el ADN basura tiene la función de no participar en el desarrollo o lo que sea, ¿no? Y luego también tenemos casos de rasgos que persisten por inevitabilidad ontogénica. Entonces acá puede haber un ejemplo, pueden ser en los mamíferos, los pezones en machos, ¿no? Hay un antropólogo o sociobiólogo muy adaptacionista que escribía libros populares en los 60, creo. Se llamaba Desmond Morris, y entonces para él todo eran adaptaciones. Entonces en alguna parte de su libro famoso, El mono desnudo, dice que los hombres tienen pezones porque son sensibles y entonces cuando dan abrazos pues intiman más y que esta es la función de que los hombres tengan pezones, pero esto es una tontería realmente. Eh, la razón por la que los machos tienen pezones es porque esa estructura tiene que estar ahí ya, antes de que haya una diferenciación sexual en los embriones. No hay rutas ontogénicas para que se pudieran producir toda la estructura que tiene que ver con la lactancia hasta después de que se decidió el sexo del embrión. Entonces, pues tienen que, digamos, tienen que estar ahí por si acaso, ¿no? Los pezones, por decirlo de alguna manera. Entonces uno podría decir, bueno, pues eh, la función de los pezones en los hombres es ser ontogénicamente inevitables, ¿no? Eh, y pues también eso sería un poco extraño. Entonces uno podría sugerir que el problema es que no debe haber contribuciones negativas y agregamos eso a F1 y entonces ya se resuelve el problema, pero también hay casos que son positivos. Tenemos el ejemplo del ADN egoísta. Puede haber determinados genes que, digamos, le resten aptitud desde el punto de vista de los organismos, pero el gen tenga ciertas propiedades o tiene ciertas propiedades que lo hacen propagarse. No sé, eh,
no sé, se me ocurre algo como, digamos que un gen tiene efectos dañinos en en todo lo que es la salud, pero ese gen cancela o disminuye la acción de otros genes, y entonces, o del otro alelo, y entonces por eso va a estar presente, ¿no? Eso pasa en el caso de los genes de distorsión de segregación. Entonces, esos son alelos que durante la meiosis, pues la idea es que unos alelos, los alelos se van a distribuir 50 y 50% si hay dos alelos, por ejemplo, en los gametos que se produzcan, pero hay alelos que aprenden a hacer trampa, entonces tienen el efecto de que se destruyen los otros gametos y entonces pues se han fijado en el acervo genético por eso. Entonces podríamos decir que, pues, una de las, como eso en parte explica por qué se han copiado esos genes, pues tendremos que decir que una de las funciones de ese alelo, pues, es eliminar al otro alelo o algo así, ¿no? Y también otro problema es, según la visión de Millikan, los organismos individuales tendrían funciones. Entonces yo tengo a Juan Pérez y entonces yo tendría que decir que la función de Juan Pérez, pues, es reproducirse porque pues, Juan Pérez pertenece a una familia reproductivamente establecida, ¿no? Y en parte, digamos, no, más bien, sí, algo así, ¿no? Y él como humano existe, pues porque esa familia se ha reproducido, los humanos se han reproducido, entonces Juan Pérez tendría la función de reproducirse, tendría la función de respirar, tendría la función de alimentarse. Normalmente no se usa así el término función, no se le atribuyen funciones a los organismos individuales. Entonces eso también sería un problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo claro. Gracias, Alex. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos resolver estos problemas? Bueno, podríamos restringir las disposiciones que pueden contar como funciones. Entonces, decir, mira, antes de aplicar los criterios de F1, vamos a hacer otro constreñimiento. Entonces, algo va a ser una función si está llevando a cabo metas que tiene un sistema más amplio. Eh, por ejemplo, no lo menciona Godfrey Smith porque es un trabajo posterior, pero Mali y Piccinini, por ejemplo, hablan de metas de un organismo individual. Y esas metas son objetivas y tienen que ver con ciertas funciones como nutrirse, moverse, etcétera. Y dentro de esas metas naturales, digamos, es que entrarían las funciones. Eh, otra, otra opción es el revisionismo. Y entonces decir, mira, estos casos nos suenan raros, estos casos de los alelos tramposos nos suena que no son funciones, eh, pero es porque función en realidad es un término que es un remanente del aristotelismo, de esta función armoniosa del mundo. Entonces, en realidad, pues función, llamemos función simplemente a aquellas disposiciones seleccionadas que están destacadas, y pues sí, o sea, la función del alelo es destruir al otro y ya, ¿no? Simplemente nos suena raro porque esperamos que sean armónicas las funciones, pero esto ya es una cursilería nuestra, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la biología. Y lo que propone Godfrey Smith, pues es como una solución intermedia, de alguna manera incluir la pertenencia a un sistema más amplio, pero no hacer referencia explícita las metas y pues en cierta manera aceptar algo de revisionismo. Entonces, él toma esta propuesta de Robert Brandon, no confundir con Robert Brandom, con M, por supuesto, que es un filósofo, que no es filósofo de la biología. Y entonces, para Gottfried Smith, la estructura caracterizada funcionalmente debe formar parte de un sistema biológicamente real más amplio y la explicación de la selección de dicha estructura debe pasar por una contribución positiva a la aptitud del sistema más amplio.
Entonces, ¿cuáles pueden ser los sistemas? Pueden ser individuos, grupos de parentesco, poblaciones, especies. Y notemos que podríamos hacer explicaciones a distintos niveles. Entonces, por ejemplo, estos genes tramposos que disrumpen la meiosis, pues si los tomamos como parte de un individuo, pues no están haciendo una contribución positiva al individuo. Pero si lo que queremos explicar es una enfermedad, por ejemplo, que también puede ser un sistema, pues sí están haciendo una contribución, o no, no una enfermedad, pero digamos, si queremos explicar un complejo de genes, pues la pertenencia de ese gen dentro de ese complejo de genes, pues sí está haciendo una contribución para que permanezca el complejo de genes, ¿no? Eh, entonces, pues esto de alguna manera nos resuelve el problema y en esta medida los individuos no tienen funciones, pero las clases de individuos sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una gata, no sé, aquí tengo enfrente a Murci, que es mi gata, ¿no? Entonces yo no podría decir que las glándulas mamarias de Murci tienen la función de lactar o algo así, pero puedo decir que las glándulas mamarias de una madre, que puede ser un grupo de parentesco, digo, que ocupa una función dentro de un grupo de parentesco, tienen la función de amamantar a sus crías, o puedo decir que las glándulas mamarias de una hembra tienen la función de lactar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ya no hay funciones de individuos, sino pasan por clases, ¿no? Que son sistemas. Noten cómo de alguna manera también se acerca un poco a las teorías comencianas, ¿no? ¿Qué pasa con la selección sexual? Alguien se ha sugerido que realmente, o se ha cuestionado si realmente hay una selección sexual pura. Por ejemplo, la selección sexual es cuando un rasgo empieza a fomentarse simplemente porque lo prefieren, ya sea las hembras o los machos, usualmente las hembras. Eh, y el ejemplo prototípico es la cola del pavo real, que no ofrece ningún valor adaptativo. Pero hay quien dice, bueno, pero es que muchos de estos casos en realidad lo que hay es señalización, ¿no? Entonces, cuando las aves del paraíso hacen unos nidos muy complicados, pues de alguna manera están señalizando que tienen coordinación, que tienen la capacidad de dedicar mucho tiempo libre a eso, y entonces quiere decir que no tienen problemas en otras áreas como alimentarse, etcétera. Pero a pesar de eso, pues parece que hay casos que sí son genuinamente de pura selección sexual, que no hay una aptitud escondida por ahí, no hay señalización. Eh, y entonces, pues la historia de estos rasgos, pues simplemente es que de alguna manera hay una mutación que de manera completamente contingente le hizo cortocircuito a las parejas potenciales y les atrajo, y entonces pues empezó a replicar ese rasgo, ¿no? Y a lo mejor a aumentar, ¿no? Entonces ya al final podríamos tener algo como eh, muy costoso de mantener, que da muy poca aptitud, que parece que no cumple esta función de señalización. Entonces la pregunta sería, ¿esos rasgos seleccionados sexualmente tienen funciones o no? Em, esta visión que nos permite escoger sistemas, etcétera, pues dirían que sí, aunque tradicionalmente se dice que no tienen función, podríamos decir, bueno, sí tienen función desde el punto de vista del individuo. La función de ayudarles a conseguir pareja, ¿no? Entonces, pues vemos que de alguna manera es revisionista en términos importantes, ¿no? Entonces, pues nos quedaría así la versión F2. Entonces, uno
M es un miembro de la familia T. Los miembros de T son componentes de sistemas biológicamente reales. Entre las propiedades copiadas de los miembros de T se encuentra la propiedad o conjunto de propiedades C. Una de las razones por las que existen actualmente miembros de T como M es el hecho de que miembros pasados de T tuvieron éxito bajo selección al contribuir positivamente a la aptitud de los sistemas del tipo S y los miembros de T fueron seleccionados porque hacían F gracias a tener C. Entonces, claro, la cola del pavo real o el rasgo que quieran tomar como ejemplo no se originó porque era atractivo para las pavorreales hembras, pero la cola de un pavo real actual, pues en parte está ahí porque su padre, su abuelo, etcétera, pues tenían una cola vistosa que les ayudaron a conseguir pareja, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Alex, esa F2 no, todavía no es la propuesta de Godfrey Smith, ¿no? Le faltan algunas cosas. Entonces, esta es Ah, como o sea, una el versión mismo. revisada de Millikan. Ujú. Ok, es la revisada. Ya, ok, sí, gracias. Ahora vamos a ver algo que él dice que es un problema devastador, etcétera, pero no sé, lo podemos discutir. Eh, Podría parecer que exagera un poco, pero bueno. Entonces dice, las cuatro preguntas de Tim Bergen, que es uno de los eh, pues fundadores de la etología moderna, junto con Conrad Lorenz, ¿no? Cuando Tim Bergen hablaba de la función de una conducta, pues le interesaban, decía, se pueden derivar cuatro preguntas, ¿no? Entonces dice, primero podría interesarnos en términos de mecanismos fisiológicos y los estímulos físicos que producen el comportamiento, ¿no? O sea, podríamos tener preguntas muy sobre la implementación, etcétera, de ese comportamiento. Luego podríamos preguntarnos cuáles son las funciones presentes de ese comportamiento, qué está haciendo, ¿no? En qué está aportando, etcétera. Podríamos preguntarnos cuál es la historia evolutiva de ese comportamiento, independientemente de cuáles sean las funciones presentes. Y luego podríamos preguntarnos cómo se desarrolla, la pregunta ontogénica, cómo se desarrolla el comportamiento a lo largo de la vida. Y entonces dice Gottfried Smith, bueno, pero si nuestra teoría de función es histórica, pues no tendría sentido distinguir entre dos y tres. Una vez que contestemos tres, pues tendríamos la respuesta para dos, porque la función se determina completamente por la historia evolutiva. Pero la gente sigue citando las preguntas de Tinbergen y sigue distinguiendo estos aspectos. Entonces parecería que em, hay algo mal con o sea, más bien la manera como se usa función en biología parece que no corresponde a lo que dicen teorías como las de Millikan, ¿no? Si no, no habría esta distinción. Entonces, lo que hace ahora Gottfried Smith es ver la alternativa de las teorías prospectivas y criticarlas. Entonces, si bien dice algunos usos ahistóricos de función corresponden a estilo Cummings, hay otro uso donde parece que es ahistórico, pero está ligado a la selección natural, ¿no? A diferencia del uso de Cummings, donde no está intrínsecamente ligado a la selección natural, porque el investigador o la investigadora puede escoger cuál es la capacidad que le interesa. Entonces, la propuesta de Bigelow y Pargeter es decir simplemente que algo tiene una función si tendría la propensión a fijarse ese rasgo, digamos, debido a que realice esa función. Y la propensión, pues, es algo que se determina a futuro. Y esto, pues, nos resolvería ese problema que decíamos antes, de qué pasa con el primer organismo que tuvo un rasgo. Todavía no tiene una historia selectiva, pero, pues, tendrá la propensión a fijarse. Y
en esa medida podemos decir que tiene esa función. Algo que dice Peter Godfrey Smith es pues que las teorías propensionistas no nos dan mucho detalle y entonces podemos hacer varias preguntas. Por ejemplo, la selección pues siempre depende de alternativas, pero ¿cuáles son las alternativas importantes? Por ejemplo, hay veces que la selección pues tiene que ver simplemente con los alelos que están presentes en el acervo genético, y entonces pues esos alelos son las alternativas. Pero también puede ser que aunque un rasgo, eh, digamos, sea mejor o sea más propenso a fijarse que los rasgos producidos por los otros alelos, pues en algún momento por mutación puede surgir otro, otro alelo que sea todavía más propenso a fijarse. Entonces, ¿cuál, digamos, qué propensión nos importa? ¿Los alelos que están ahorita o los que puedan surgir en los siguientes 10.000 años o en los siguientes 100.000 años? Entonces, hay una indeterminación importante ahí, ¿no? Entonces, esto obligaría a que una teoría filosófica pues tenga que poner fechas o tenga que poner cuáles son los escenarios que importan o digan si es la propensión dado que no haya mutaciones o dado que haya ciertas mutaciones o esas mutaciones deben estar a ciertos pasos de cercanía, ¿no? A lo mejor alguien diga los primeros 3 pasos, ya con 3 modificaciones, no, eso ya es muy distante. Y entonces parece que esto es algo malo, parece que es hacer biología de sillón, ¿no? Y que es como que las personas que hacen filosofía sin, sin ver datos, sin nada, se sienten a decir, sí, estas son las funciones, ¿no? Que tú debes considerar. La otra opción es apoyarse en hechos, no, no es que sean 3 opciones como 3 caminos desde el principio, o sea, son simplemente conforme se llenan detalles, pues uno tiene que ir tomando de estos 3 lugares, ¿no? Entonces la otra fuente que se puede usar para llenar estos vacíos es apoyarse en hechos históricos. Entonces, por ejemplo, en algún momento uno puede decir cuáles son los propensión, el rasgo tiene que tener propensión, pero ¿en qué ambiente o en dónde? Algo que hacen Bigelow y Pargeter es decir, bueno, en su hábitat natural. Bueno, ¿y cuál es el hábitat natural? Ah, bueno, pues eso lo va a determinar la historia, ¿no? Y claro, eso tiene problemas porque también tenemos muchos ejemplos de rasgos que han surgido a partir de la revolución industrial, ¿no? El ejemplo famoso de los pichones negros que se han vuelto negros para camuflarse mejor con el hollín, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos, muchos ejemplos. Pero bueno, esa sería una alternativa. Y la otra es, pues, que sin que uno lo quiera, se van a introducir características contingentes e irrelevantes del futuro. Si uno dice, no, yo no voy a introducir compromisos modales, la propensión es a lo que suceda en el futuro tal como suceda, ¿no? Eh, no a una serie de escenarios posibles. Bueno, pues el futuro tal como sucede puede estar lleno em, pues de contingencias, ¿no? Por ejemplo, supongamos este ejemplo que decía de un animal que puede estirar más el cuello. Pues, a lo mejor los primeros 10.000 años este rasgo va a ser se va a fijar, etcétera. Pero, supongamos que es una población geográficamente separada, pero a lo mejor dentro de 10.000 años, por accidente alguien introduce un depredador que le parecen muy sabrosos, los cuellos largos, y entonces esa población que está geográficamente aislada se extingue. Entonces uno habría que decir pues que después de todo no tenía esa función el cuello largo, porque en última instancia pues fue lo que hizo que se extinguiera esa población y no, si lo que determina es la historia tal como sucede y no una serie de escenarios eh, posibles, relevantes, pues entonces no había tal propensión. Y uno diría, bueno, ¿por qué va a depender de que el cuello tenga esa función que haya pasado un barco por ahí y haya introducido una especie invasora o lo que quieran, ¿no?
si es que hay barcos en 10.000 años. Eh, si es que hay humanos también, ¿no? Entonces, parece que todos estos elementos son indeseables, aunque el segundo no es indeseable de suyo, sino más bien es indeseable para los propensionistas, que lo que querían era evitar explicaciones etiológicas, pues van a tener que empezar a acercarse a sus rivales para poder resolver esto, ¿no? Eh, bueno, aquí ya está todo lo que dije, básicamente. Más bien debí cambiar la diapositiva antes. Y entonces la idea, la propuesta, que tengo entendido que al menos hasta donde estaba publicado este artículo no se había desarrollado, pero dice que es una sugerencia que le dio Elizabeth Lloyd, era em, tomar la teoría propensionista como base y cada vez que surjan vacíos, llenarlos con la historia evolutiva. Y esto permitiría rescatar las cosas buenas de las teorías propensionistas. Déjenme ver cómo voy de tiempo, ya me estoy pasando, pero ya me lo acabo. Em, que reconocen o capturan esta intuición de que las funciones se derivan de la selección, pero que muchas veces en la práctica las preguntas sobre función e historia se mantienen separadas. Entonces, hay otros problemas que aun si se adopta esta versión mixta, que está dispuesta a llenar los vacíos con la historia selectiva, no resuelven, ¿no? Entonces, dice Godfrey Smith, bueno, normalmente, o la idea básica de Wright era que el desempeño de una función nos explica el papel explicativo para la presencia de un rasgo. Si yo digo, ¿por qué están las alas de la mosca? Ah, pues porque tienen la función de volar. Em, y si queremos mantener el espíritu de la propuesta de Wright, esto solamente lo pueden dar eventos del pasado. Ahora, Bigelow y Pargeter dicen, no, ustedes tienen mal la dependencia explicativa. La dependencia explicativa es al revés. Eh, uno no puede decir que un rasgo existe porque desempeñaba esa función, porque entonces se vuelve algo vacuo. Entonces vamos a ver esa objeción de vacuidad iría más o menos así. Si función quiere decir X tiene tal función, quiere decir X permaneció dentro de su historia selectiva porque realizaba X. Entonces, si yo digo que la función explica la permanencia del rasgo, estaría algo así diciendo como, bueno, el rasgo permanece porque el rasgo permanece, ¿no? Esa es un poco la idea de la objeción de vacuidad. Entonces, haciendo un intermedio, tenemos los análisis históricos que son inaceptables porque no aceptan la distinción entre explicación funcional y explicación evolutiva. Y por otro lado, los análisis prospectivos son inaceptables porque distorsionan nuestra comprensión del papel explicativo de las funciones. No nos permiten decir que algo está ahí por la función que realiza, sino que al revés, invierten el orden de la explicación. Espérame un momento. Siento que me falta una diapositiva. Eh, Déjame ver si está acá. Bueno, no sé qué le pasó a esa diapositiva, pero la idea es que Godfrey Smith resuelve esta objeción de vacuidad diciendo, primero, que la explicación no tiene por qué ser adaptacionista, y esto es algo que dice, se me acaba de ir el nombre, Sara, ayúdenme. ¿Mitchell? Sí, No, Sandra Mitchell, no Sara, Sandra. Sandra Entonces, Mitchell. Sandra Mitchell dice, bueno, primero
no es circular porque hay muchas fuerzas ahí, pues se puede haber deriva génica, puede haber un montón de cosas, ¿no? Entonces, decir que algo está ahí porque fue seleccionado para permanecer, pues estás diciendo algo sustantivo. Estás diciendo que los mecanismos eh, fueron de selección natural y no otros tipos de mecanismos, ¿no? Pero dice, incluso si fuéramos adaptacionistas, ultraadaptacionistas, yo creo que esto se puede decir en el 94, pero no creo que 30 años después haya gente que quiera seguir siendo adaptacionista, ¿no? Después de que tenemos muchas, muchas herramientas en la caja muchas alternativas en la caja de herramientas, ¿no? De por qué existen los genes que existen. Uno de ellos es la selección natural, pero pues también hay muchas otras cosas. Eh, y la otra sería decir, bueno, hay vacuidad si tú no especificas cuál es la función que realizaba eso. Si tú dices, esta cosa está aquí debido a que provee insulación térmica, eh, ahí ya no hay una circularidad. Simplemente lo que habría es una repetición, ¿no? Digamos. Estarías diciendo el rasgo permaneció, no, está presente el rasgo X porque fue seleccionado por dar insulación térmica. Entonces sí, de alguna manera al decir fue seleccionado, uno está haciendo pues una redundancia porque ya se había dicho que permaneció, pero a la vez está aportando algo nuevo porque está diciendo que por dar insulación térmica es por lo que está ahí el rasgo. Entonces las objeciones de Big Yellow y Pargeter no son convincentes para Godfrey Smith y en cambio pues sí tienen un problema de que no permiten que las funciones tengan un papel explicativo para la presencia presente del rasgo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues uno sería mantener una visión propensionista y eliminar las explicaciones funcionales, simplemente de que no sean evolutivas. Entonces, simplemente todas las explicaciones funcionales son evolutivas. Más bien, perdón, mantener el propensionismo y señalar que todas las otras explicaciones que no sean propensionistas no son funcionales, sino que son evolutivas. Entonces sí, a veces nos interesa saber qué pasó hacia atrás, pero esa explicación, según esa visión, pues no tendría por qué ser funcional. Las alas están ahí porque se fijaron de tal o cual razón, porque hacían tal o cual cosa, pero yo no tengo que introducir o decir que tenían la función de volar, porque función es algo únicamente prospectivo. La segunda alternativa es, pues decir que en realidad, ahora sí, las explicaciones funcionales solo son explicaciones evolutivas, no hay otro tipo de funciones, quitando las comincianas. Entonces aquí es al revés, aquí tratamos de quitar función en todo otro sentido. Y la tercera alternativa sería analizar la explicación funcional como un subtipo de explicación evolutiva. Si, por ejemplo, una explicación evolutiva, pero que satisfaga F2. Lo que dice Godfrey Smith es, yo todavía quiero poner más constreñimientos que F2 antes de hacer esto. O sea, él sí considera que la explicación funcional es un subtipo de explicación evolutiva, pero quiere agregarle algunas cosas. Entonces, parecido a F2, tenemos que M sea un miembro de la familia T, que los miembros de T sean componentes de sistemas biológicamente reales de tipo S, eh, que entre las propiedades copiadas de T se encuentre la propiedad o el conjunto de propiedades C que pueden realizar F, em, y que una de las razones por las que existen actualmente miembros de T como M es el hecho de que miembros pasados de T tuvieron éxito bajo selección en el pasado reciente. Aquí es donde introduce la diferencia, ¿no? Al contribuir positivamente a la aptitud de los sistemas del tipo S, y los miembros de T fueron seleccionados porque realizaban F gracias a poseer C. Entonces le está metiendo un constreñimiento adicional que tiene que ver con la historia reciente y de acuerdo con Godfrey Smith, esto va a permitir capturar una distinción teórica interesante porque le parece que en biología
se distinguen en principio los proyectos explicativos que tienen que ver con la evolución de un rasgo y la función de un rasgo. Entonces, un ejemplo puede ser este término que Stephen Jay Gould acuñó de exaptaciones. Entonces, la idea es que una exaptación sería un rasgo que evolucionó para llevar a cabo una función diferente, como las plumas, que tenían la función de insular térmicamente, pero después en otro contexto resultaron, a lo mejor hay un cambio de ambiente o a lo mejor un cambio de tamaño en el fenotipo, y entonces de pronto las plumas ya pueden servir para, todavía no para volar, pero a lo mejor para amortiguar las caídas, ¿no? Y después, más adelante, para volar. Entonces, según Gould y Beerba, solo las adaptaciones tienen funciones, en cambio las exaptaciones tienen efectos. Entonces, no podrían, estaría mal decir que las plumas tienen la función de que vuelen los pájaros, solo es un efecto. Y entonces dice Godfrey Smith, bueno, parece que es muy arbitrario esto, ¿no? No están dividiendo bien los casos. Tanto la historia moderna como la antigua pueden proporcionar explicaciones genuinas de por qué algo existe, sí, mientras que las propensiones presentes no pueden ofrecer tales explicaciones. Dice esto porque Gould y Verba entienden los efectos en términos de propensiones. Entonces dice, pero a mí lo que sí me parece interesante de Gould son estos casos que dan, donde hay divergencia. Entonces, esto nos muestra que hay distintas fuerzas que generan y otras diferentes que mantienen un rasgo. Entonces, además de las plumas, pues en el caso de las anguilas, eh, la electricidad es un mecanismo de defensa, pero originalmente era un mecanismo de comunicación. Los neurotransmisores pues se utilizan para comunicación intraorganismo, pero originalmente eran para comunicación entre organismos diferentes, ¿no? Como las hormigas. Eh, la teoría de juegos evolutiva, muchas veces para que un rasgo sea estable, o sea, un equilibrio de juegos, lo tienen que tener suficientes organismos. Entonces, la explicación juego teorética puede explicar por qué se fijó el rasgo, pero no por qué surgió, etcétera, ¿no? Algo que admite Godfrey Smith es que dice muchas personas que proponen teorías etiológicas dicen esto de pasada o dicen que no tienen este problema con incluir la historia reciente. Entonces, claro, sería un hombre de paja o una mujer de paja si dijéramos, bueno, es que Millikan no podría aceptar que las plumas sirven para volar, ¿no? Explícitamente Millikan dice, en parte están ahí las plumas porque ahora tienen esta función adaptativa y ya no van a desaparecer por eso, ¿no? Si un pájaro tiene una mutación que nace sin plumas, pues no va a propagar sus genes. Eh, pero digamos que en casos como Millikan, pues hacen esto del tiempo como arbitrario, como decir, bueno, dependerá de qué estemos discutiendo, a veces el tiempo reciente es más importante, a veces el lejano, mientras que Godfrey Smith dice, no, el reciente es el que nos debe importar. Cómo se originó algo es indistinto. Entonces, ¿qué consecuencias tiene F3? Pues que la pregunta evolutiva no es sobre funciones, es sobre cómo se construyó un rasgo. Dice, esto puede o no ser una explicación selectiva y puede ser diferente a la explicación de por qué el rasgo ha sido mantenido en la población. A veces pueden coincidir también. Las fuerzas selectivas relevantes en el origen del rasgo son distintas de aquellas relevantes en el mantenimiento reciente del rasgo. Entonces, volviendo nada más ya para cerrar, volviendo un poco a esto, pues lo que quiere hacer Godfrey Smith de alguna manera es, me parece que es tratar de enfatizar menos la parte histórica de las teorías etiológicas. Me parece que esto las acerca un poco a las teorías sistémico-causales. Y yo creo que por otro lado, después lo podemos discutir, pero el trabajo que ha hecho Claudia Lorena García ha sido en la otra dirección, ¿no? Claudia Lorena García está en esta tradición de teorías de la función sistémico-causales, pero ha buscado maneras de imponer constreñimientos que de alguna manera inserten a los sistemas que estamos estudiando en un contexto biológico. Entonces creo que parece ser que eh,
se están acercando de alguna manera estas posturas, ¿no? La tradición histórica trata de desenfatizar la historia, mientras que la tradición analítica trata de incorporar elementos biológicos evolutivos, ¿no? Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Perdón que me trabé en algún momento que perdí mi diapositiva. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy, muy clara la explicación, muy, muy ordenada. Pasamos a las preguntas. Si alguien quiere iniciar con alguna pregunta, puede levantar su manita o abrir el micrófono. Ah, hola. Sí. Ah, eh, me gustaría nada más, a ver si me pudieras, es que se me pasó ver en qué sentido, qué parte de la, bueno, de la posición de Godfrey Smith finalmente crees que involucre algunos elementos de la posición sistémica, ¿no? Ujú. Sí, ¿por qué lo ves así? No, más bien me expresé mal. O sea, lo que quería decir es que al desenfatizar el origen del rasgo, se está Ya, alejando de la posición de Wright, ¿no? Porque para Wright lo más importante era por qué surgió el rasgo. Y sí, entonces lo que dice Godfrey Smith es, no es por qué surgió, sino es por qué sigue ahí, ¿no? Y, claro. y decir por qué sigue ahí, pues de alguna manera está quitándole compromisos que tienen que ver con el origen a esto. En esa medida pensé o me pareció que se podía acercar a la Mm, visión sistémica, pero tienes razón, en un sentido muy, muy relevante no se acerca. Creo que se acercaría más lo que proponen Mali y Piccinini de empezar a meter metas objetivas de un organismo, porque entonces ya sería una explicación a partir de un análisis de lo que debe realizar el organismo, ¿no? Entonces creo que en ese caso sí sería ahí sí se estaría acercando más a las teorías comincianas, ¿no? ya. Con el costo de tener que explicar cuáles son esas metas objetivas, de dónde vienen, por qué están ahí, ¿no? Sí que es también problemático, ¿no? Sí, 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 Pero muchas tienes. gracias por la clarificación, Lorena. Tienes toda la Sí, razón. no te preocupes. No, sí, sí, yo también siento que, yo sí tengo esta sensación de que habrá que, quizás en diferentes contextos, meter elementos de ambas teorías, ¿no? Tanto la teológica como la sistémica. Habrá que, ya sea que, no sé, quizás no se puedan juntar de una manera muy, muy elegante, ¿no? Pero sí habrá que hacer uso de ambas, ¿no? Porque creo que ambas capturan cosas importantes con respecto sí, a la función, ¿no? Hablar de funciones. Sí, sí. Pero Sí, bueno, y sobre todo, o sea, creo que es un problema si eres comenciano, sí, usarlo para, por ejemplo, disfunciones cognitivas, etcétera, porque de dónde estás sacando tu normatividad, ¿no? O sea, disfunción con respecto a qué. Entonces, eso te va a orillar o a una visión bioestadística como la de Burs, o te va a orillar a un convencionalismo, o, ¿sabes? sí, sí. O en última instancia, pues vas a acabar siendo milicariano, ¿no? Si apelas a lo evolutivo. Entonces sí creo que ese es el problema principal del cominciano, ¿no? Decir, Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es algo que se tiene que trabajar, yo creo, todavía. Sí, totalmente. Sí. ¿Alguien más creo, quisiera? pero nada más que iba a decir algo. O sea, y creo que es un poco el caso de Julián con su teoría de la enfermedad, que originalmente no es una teoría, o principalmente no es una teoría evolutiva, pero al final sí tuvo que introducir elementos evolutivos, ¿no? Entonces creo que eso es algo a lo que te orilla, ¿no? Estas cosas. No sé qué piensas, Julián. No, de acuerdo, y aprovecho para hacerte una pregunta, pues ya que estábamos aquí en este asunto. Estaba pensando mientras mostrabas los ejemplos de los genes egoístas y todo este asunto,
que hay una cuestión interesante. Uno diría, bueno, ¿será que los genes tienen funciones? Pues funciones en un sentido como el que estamos examinando. Y quería preguntarte qué opinas fundamentalmente por lo siguiente, porque estaba viendo, bueno, en teoría uno puede tener un fragmento de ADN, definido como un gen con una estructura particular, y ese fragmento de ADN puede producir determinada proteína, factor de regulación, rasgo físico, pero también puede no hacerlo el mismo gen en otros organismos. O esa proteína o rasgo físico puede producirse por otro gen u otro conjunto de genes estructuralmente distintos. Hay toda una variabilidad allí en la que ya parece que los genes pues son como estructuras a las que la célula recurre en Ujú, ciertos caminos del desarrollo. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre es, bueno, entonces parece que un gen no tiene una función en la medida en que no hay una cosa que haga con relativa independencia de otra cantidad de estructuras que modifican sensiblemente ujú, ese papel en el futuro. Y desde el punto de vista de la selección natural, si lo que se seleccionan no son los genes, sino, no sé, las características o los rasgos, o sea, si la idea dawkiniana no es correcta, pues es todavía más difícil pensar en que haya funciones. Sin embargo, luego pensaba en un ejemplo trivial mientras hablabas, y es bueno, de todas maneras puede haber un ave que tenga plumas y de todos modos no vuele por alguna razón particular, pero uno sí diría, bueno, en esa especie o en ese tipo de organismos, ese tipo de estructura sigue teniendo la función de volar y parece que eso nos lo da una cuestión estadística. La ujú, mayoría de las aves vuelan, esta o aquella otra no lo hacen, ujú. pero el token no tiene la función, el tipo sí. Uno podría decir lo mismo con los genes, a pesar de que parece que no es el mismo caso. Bueno, no sé qué opinas Ujú, sobre eso y sobre el tema de la historia reciente en particular. ujú. Aprovecho para meter la Ok, cosa ya ok. que mencionaste el tema. O sea, yo digo, habría que ver con más detalle, pero yo pienso que las teorías milicanianas pueden salvarse porque lo único que dicen es, yo digo que se copió en parte porque llevaba a cabo ese rasgo, ¿no? Entonces ahí lo que te importa es un contrafáctico, ¿no? Entonces tú dices, en el contrafáctico, aunque tú digas, bueno, ese gen se activa muy rara vez, o depende del contexto, o hay epigenética, bueno, o sea, pero si tú te vas, no sé, 100.000 años atrás, o 1 millón, o lo que quieras, eh, y en un escenario contrafáctico, donde el gen ya no produce el rasgo, y le adelantas 1 millón para adelante, ¿sigue estando ahí o no el gen? Entonces, si sigue estando ahí, pues entonces yo te diría, no tiene esa función. Y si no está ahí, pues es que sí la tenía, ¿no? Creo que así es como se puede resolver, pero no hay compromisos de qué tan seguido tiene que llevarse a cabo la función, en qué contextos, etcétera, ¿no? Dale, gracias. Pero también se me ocurre, o sea, las- la, la función de algo es X, ¿no? Siempre debe de estar contextualizado es esa afirmación, ¿no? Ujú, De siempre, siempre, siempre. O sea, quiere decir, por ejemplo, la función del corazón, pero contextualizado del corazón de qué especie, del corazón en qué condiciones, ujú, digamos, en qué condiciones orgánicas, ujú, en qué periodo del tiempo. Yo creo que la afirmación de funciones tiene que estar muy contextualizada para que no se haga, no se trivialice, ¿no? ujú, Decimos trivialmente, la condición, la función del corazón es bombear sangre. Sí, pero, cierto, pero, ¿en dónde? O sea, en los mamíferos, ujú, las lombrices, en qué condiciones, por ejemplo, de presión arterial, o de presión atmosférica, o de gravedad, o etcétera, ¿no? O sea, yo ujú, creo que sí se tiene que, como involucra, digamos, yo sí creo que en un sentido involucra algunas cuestiones históricas, sí, se tiene que tomar en cuenta, yo creo mucho, las condiciones, digamos, ambientales y no solo ambientales, ¿no? ujú. Ecológicas en las que surge. Entonces, sí, sí me parece
que es, pues tendemos a como un poquito como a hablar de las funciones como si hubiera la función de X en Y o algo así, ¿no? Ujú. Algo así tan fácil como eso, cuando en realidad es una complejidad mucho Ujú. mayor, ¿no? Creo, ¿no? Yo pienso que, bueno, no sé si alguien quiera decir algo de esto. Creo que Millikan no tiene muchos problemas en esa dirección porque su noción de familia reproductivamente establecida hace mucho trabajo, ¿no? Entonces, por Mm, ejemplo, el corazón del humano y el del chimpancé no son parte de una misma familia reproductiva, ¿no? Ya no son parte de una familia reproductiva. mm, Ahora, creo que, y bueno, y también, por ejemplo, tú dices en qué contextos, etcétera, pues al decir que que el rasgo fue copiado, espera, no sé qué está pasando, que el rasgo fue copiado porque realizaba esa función, pues de alguna manera el contrafáctico te lo da los mundos posibles más cercanos. No obstante, me parece que tiene otro problema Millikan, que es en el sentido contrario. La biología de sistemas muchas veces le interesan las homologías o le interesa construir tipos como el corazón primate, los pulmones mamíferos. Y yo creo que Millikan, al constreñir esto a familias reproductivas, ya no te permite hablar del corazón mamífero o del corazón primate, ¿no? Tendrías que irte a las funciones comencianas. Puede no ser una objeción, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente Millikan dice, sí, usa las funciones convencianas en esos otros contextos, ¿no? No, pero espérame, es que, o sea, eh, por ejemplo, hablando del corazón, ¿no? Ujú, Este, hay diferentes formas de homología, ¿no? ujú, Yo creo que si estás hablando de homología morfológica, puede haber cambios en las funciones de un órgano y ujú, aún así ser homólogos a otros, ujú, a rasgos anteriores, ¿no? ujú, Incluso puede funcionar en diferentes contextos ecológicos, ujú. etcétera. Entonces, homología morfológica es una cosa. Sí. eh, pero entonces, pero hay homologías, por ejemplo, homología eh, cognitiva o otros tipos de homologías, ¿no? Donde la función es muy importante, que la Sí. función sea la misma, ¿no? Lo que te quería decir es que para Millikan no le interesan las familias de homologías. O sea, para ella, si no es parte de una familia que se está reproduciendo, su teoría no le puede dar una sola función. Entonces, si tú le dices a Millikan, ¿cuál es la función del corazón mamífero? Te diría, el corazón mamífero no es un tipo que yo considere para darle función. O sea, una vez que tú ya no te puedes reproducir con chimpancés y gorilas, entonces el corazón humano y el corazón gorila son clases distintas y mi teoría no va a darle una sola función a las dos, según entiendo. Uf, ah, Porque es que ya no son parte de una misma familia reproductiva. ella habla de los ancestros, ¿no? Sí. Ella habla en la población ancestral, bla, bla, bla. Ahora, habría que ver con cuidado no sé en Millikan, la verdad, ¿no? Ujú, Habría que ver con cuidado como que cuando habla de una familia reproductivamente establecida, que es la ancestral, decir, ¿cómo me la individúa, no, ¿no? pero no es la ancestral, o sea, es la actual. O sea, creo que es la actual con su historia hacia atrás, ¿no? Entonces, Reproductivamente establecida puede tomar tiempo. ujú, sí. O Ok. sea, pero la idea es, el corazón humano y el corazón chimpancé tienen un origen común, Ajá. pero son dos ramas diferentes. Actualmente no son parte de una misma familia, Es que creo yo. depende, espérame. Sí, depende de qué quiere decir familia, mi amor. O sea, ¿qué quiere decir familia? O sea, si familia quiere, estás hablando con cómo me la, Sí, a lo mejor estoy mal, puede ser que todo lo que dije me haya confundido, pero déjenme buscar. Así, si como vas tú a dices, yo que no eres experta en Milligan, pues yo mucho menos, entonces déjame.
Sí, no, no estoy clara con respecto a Mílica, no estoy clara de qué tanto los conceptos de la sistemática o de los conceptos de la anatomía comparada entran, ¿eh? No estoy segura, Sí, no estoy segura allí. ok. eh, cómo habla de familias, ¿no? La verdad, pero bueno, habría que de checar eso, ¿no? Y verlo con cuidado. Sí, Sí, sí lo podemos ver. sí, 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 sí. Pero por ejemplo, Es que hay una distinción, les digo, después lo checo bien, ¿no? Pero sí, hay una distinción importante entre una familia reproductivamente establecida de primer orden y luego hay otras de segundo orden. Y entonces hay una definición recursiva ahí. Y entonces las de primer orden serían los genes y las de segundo orden surgen cuando hay miembros de una familia reproductivamente establecida con la función propia directa de producir estos otros ítems, ¿no? De acuerdo con explicaciones normales. Entonces, los dedos no serían una familia reproductivamente establecida de primer orden, sino que pasarían por lo menos por los genes, o puede haber otras cosas en medio, como rutas metabólicas o lo que sea, y entonces serían familias reproductivas de segundo orden. Y las familias reproductivas de segundo orden, dice, deben ser producidas por el mismo aparato o device en inglés, ¿no? Y la función de este aparato debe hacer que los ítems posteriores se parezcan a los ítems anteriores. ya. Entonces voy a pensar más lo que dije antes, porque podría ser que en casos de homología el aparato sea el mismo, ¿no? O sea, o al menos sean parecidos. No sé, lo voy a pensar mejor. Alex, ¿me lo estás inventando ahorita Lo estoy leyendo del libro de Millikan. del libro de... Ok, ok, ya, ya, ya. Acá Sí, está, sí, mira. sí, ya, ya, ok. O sea, están las de primer orden. Bueno, pásanos este texto, no seas malito, pásamelo, ¿no? Ujú. Sí. Sí, y esto pues lo estaba traduciendo casi. Ah, ok, sí, sí, para ver cómo le hace, ¿no? Porque sí hay un problema. Sí, sí hay un problema ahí, sí. Sí, sí, y lo otro, pues sí eran, no, bueno, no quisiera decir invenciones, pero sí eran conjeturas mías, que para ella las clases no contarían como clases homológicas, ¿no? Pero era una conjetura nada más. Es posible, muy posible. Porque sí, sí, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Diego, tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Creo que ahí se escucha. Ujú, No sé bien si tenga mucha relación, pero estaba pensando en hace yo creo que como 2 años, justo que hablaba con Alejandro antes de iniciar la sesión, la doctora Paloma tiene un artículo donde defendía un asunto digamos, el valor epistémico de las fotografías. Ella se dedica a filosofía de la fotografía y utilizaba junto con su colega de artículo, me parece que es una teoría semiótica o algo así sobre signos. Entonces ella mencionaba mucho como el caso de comparar el signo como índice de veneno, de ser venenoso, de las coralillo y de las falsas coralillo. Entonces ella decía, ok, mira, pues según este paradigma, ¿no?, teórico, digamos, y creo que metiéndolo un poco a la discusión de aquí, el color de la coralillo, ¿no?, de sus escamas, tiene una cierta función de indicar precisamente su valía en tanto venenosa, ¿no? Y las falsas coralillo, pues evolutivamente, ¿no?, se fuese seleccionando el mismo tipo de, digamos, de patrón para, pues, despistar al enemigo, ¿no?, como diríamos coloquialmente. Entonces, la naturaleza en concreto de estos dos animales, pues digamos que el sistema requiere un tipo de equilibrio, ¿no? Si de alguna manera las falsas coralillo se multiplicaran muchísimo más cuantitativamente, ¿no?, que las coralillos reales, en esa discusión pregunto o planteo la función del patrón de las coralillos reales, pues eso acabaría, ¿no? Porque ya no tendría ningún sentido en tanto índice de que precisamente son venenosas si es que hubiera más cuantitativamente las falsas coralillo, ¿no? ujú. Entonces, me preguntaba justamente si en este análisis que presentas muy bien sobre la cuestión de la función, esto de la prospensión y demás,
creo que está dejando como de lado este análisis sobre el sistema, ¿no? No sé si llamarlo sistema biológico, un poco como Ujú. el mundo natural, no sé, en donde de algún modo la determinación de una función o incluso su desarrollo filogenético, pues de alguna manera también está seleccionado y está orientado en virtud de, digamos, ciertos aspectos ambientales que también tienen que ver no solamente con cuestiones naturales en sentido de que no son animales, sino también con animales incluso de la misma familia. No estoy muy enterado de si las falsas coralillo y las coralillo pertenezcan, digamos, en el árbol biológico al mismo tipo de cosa, pero de alguna manera uno podría pues pensar que sí, ¿no? Y suponiendo que sí, digamos ahí qué tipo de implicación tendría esta teoría para tratar de abordar este tipo de casos, por ejemplo, ¿no? Ok. Em, Me parece muy interesante lo que dices. La, en la discusión sobre representación pictórica, en particular filosofía de la fotografía, Meskin y Cohen han retomado las teorías de Dredske de información natural. eh, y Dredske usa, bueno, se basa mucho en casos de signos biológicos, eh, pero no necesariamente. Esperen un momento, es que no sé si está pasando una emergencia. Perdónenme. No apagué mi teléfono. Espérenme. Ya. Ok, retomo. Meskin y Cohen, ok, se basan en Dredske. Dredske tiene una teoría de la representación y del conocimiento basada en la información natural. En la teoría de Dredske no hay nociones de función propia, sino que simplemente el flujo de información está definido en términos de la información de Shannon, que dependen de relaciones de probabilidad condicional. Entonces, de alguna manera, tiene un espíritu parecido a las teorías de Millikan. Millikan usa sus teorías de función propia como teorías del contenido. Entonces, están muy emparentadas las teorías de Dredske y Millikan, pero Dredske no usa la noción de función y me parece que tampoco Meskin y Cohen. Ahora, hay teorías mixtas del contenido mental, por ejemplo, como la de Karen Neander, que Karen Neander parte de las funciones dredskianas y usa digo, las funciones dredskianas, parte de la teoría del contenido de Dredske, de Fred Dredske, y lo complementa con la normatividad que viene de las funciones milicanianas. Eh, que yo sepa, pienso yo que en teorías de la representación pictórica sería interesante apelar más a cosas como funciones propias, ¿no? O sea, después de todo, una cámara tiene, pues, los mecanismos o la estructura que tiene debido a que podía realizar ciertas cosas o capturar la luz de cierta manera, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante, pero la verdad es que he visto muy poco. Cristina Flores está haciendo su tesis doctoral sobre radiografías y en algún momento si quiere incluir o meterse un poco a a las teorías de función propia, que también se han usado en epistemología. em, pero realmente son las teorías dredskianas las que han figurado. Ahora, yo creo que ahí, si a ti te interesa ese problema, pues hay un área para investigar por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, así como Karen Neander hizo una teoría mixta para resolver ciertos problemas, a pesar de que ella parte de la teoría dredskiana, pues a lo mejor se podría complementar eh, pues el trabajo de Meskin y Cohen, ¿no? Incluyendo algunas nociones de función propia. Em, sobre lo otro que decía, o sea, volviendo a la base de tu comentario, de por qué se está dejando todo de lado, todo esto de los mecanismos de señalización, la teoría de juegos, todo esto, yo creo que no está metido explícitamente en las funciones, en las funciones milicanianas o históricas, porque ya está ahí de manera implícita, ¿no? O sea, todo este aspecto de los signos, los juegos, lo que se fijó, pues cuando dice Millikan, el rasgo está ahí porque, debido a que se copió porque realizaba esa función, pues ahí está metido todo eso, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación biológica, aunque no esté explicitado. Pero, no sé, creo que apunta a cosas interesantes tu pregunta y yo creo que sería un área interesante para explorar toda la representación pictórica que tenga que ver con artefactos, por ejemplo, ¿no?
No sé, perdón, me enredé mucho, pero no sé si al final. Pero justo, ¿no? O sea, por ejemplo, las falsas coralillo, digamos, Ajá. copiaron, ¿no? No sé, me parece extraño como decir, que ellas copiaron, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? O sea, la falsa coralillo copió el patrón de la coralillo, pero justamente en virtud de que, pues, digamos, biológicamente no fue tan costoso copiar ese patrón, ¿no? Digo, si fuera un tipo de patrón o, no sé, un tipo de miembro, no sé, de ala como muy biológicamente costosa, incluso para las propias facultades biológicas del individuo, pues no sería copiado justamente, ¿no? Pero también de alguna manera, en el sentido histórico, evolutivo, fue copiado también en sentido de que de alguna manera tenía éxito. Pero Sí, justamente la evaluación del éxito depende también o sea, de alguna manera el éxito del signo depende también de que las otras no lo hayan copiado tanto, ¿no? Porque si sí, no, pues se socava justamente el éxito. Entonces, creo que sí hay tiene que haber hay eso un punto ahí justo, Ah, ¿no? perdón. Sí, sí, adelante, adelante. No, Sí, sí, sí. o sea que tiene que haber un equilibrio de juegos, porque la señalización engañosa, pues es parasitaria en la señalización honesta. Y si todo el mundo empieza a hacer señalización deshonesta, pues deja de ser adaptativo y desaparece el rasgo. Al final lo que va a haber es un equilibrio mixto, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber 70% de honestidad, 30%. eh, entonces, tu pregunta es, ¿por qué Millikan no habla de eso? Pues no porque crea que esas cosas no son importantes, sino por lo que dice es, yo lo que digo es que haya sido seleccionado, haya sido como haya sido. Hay muchísimos mecanismos de selección que algunos tienen que ver con la comunicación biológica, con la teoría de juegos, con el Evo-Devo, pero Millikan no está diciendo que no sean importantes esos detalles para determinar cómo llega a seleccionarse algo, sino que su teoría está a un nivel de abstracción muy grande en el que ella no necesita entrar en esos detalles particulares, ¿no? Es más o menos esa es la idea. Sí, justamente, muy bien, muchas gracias. Me recordaba esto ya por último, de si todos fueran copiones y venenosos, como el reino de fines de Kant, ¿no? Cuando su argumento de la falsa promesa, ¿no? Si todos llegáramos a prometer falsamente, pues digo, ya se socava en el éxito de cualquier tipo de promesa, ¿no? Muchas Sí, gracias, pero sí. Alejandro, doctora Claudia. Nada más iba a decir que los kantianos odian eso porque dicen, no, es que estás volviendo a Kant una especie consecuencialista. Es más importante la formulación de humanidad del principio categórico, ¿no? Que dice que tratas a las personas como fines. Y la gente se clava mucho en la primera formulación porque parece que es como un test, ¿no? Que se puede aplicar siempre, pero no les gusta a los kantianos, pero a mí justamente se me hace una idea muy, muy brillante de Kant, ¿no? Y creo que sí es una antecesora, algo así como los equilibrios de juegos, ¿no? Mm. No sé si alguien más Listo. tiene alguna pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Que ya estamos también sobre el tiempo. Si no, pues bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Claudia, doctor Alejandro, por tan buenas explicaciones de estos artículos que son bastante densos y complejos. También agradezco la participación de sus preguntas, ¿no? Para irle dando más, más sabor a este caldito. Y bueno, pues con esto damos por terminado el día de hoy, el taller del día de hoy, y pues los esperamos el día de mañana, igual a las 10 de la mañana. El Es miércoles, el 9, ¿no? ¿no? No, el miércoles. Miércoles. El miércoles, sí, perdón, el día miércoles a las 10 de la mañana por el mismo link de Zoom. Sale. Y voy a tratar de subir los videos a la página del seminario, por si alguien quiere revisarlos. Gracias, Alex. Sí, Muchísimas gracias a va a haber que todos. estudiarlos. Bueno, cuídense Gracias mucho. a todos. Hasta luego. Hasta Gracias. Buena luego. tarde.